Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí continuando con el estudio y pensando en todos mis hermanos. En estos medios me han escrito hermanos. Les agradezco las notas, amados hermanos, porque realmente pues me siento apoyada. Y hoy vamos a continuar con los extremos. Se toca. Estamos estudiando desde Moisés hasta Jesús. Y vamos en la página 114 de los extremos se toca. Aquí en esta parte ya hemos estado estudiando sobre la vida de Jesús, ¿sí? Sobre la venida de todos los misioneros para vigilar la tarea del Maestro Jesús y para ser testigos de esa gran tragedia que ocurrió. Porque fue muy importante esa misión del Maestro Jesús y tan importante para la justicia divina, que encarnaron todos los 29 misioneros para vigilarlo y para vigilar la obra y para vigilar sobre todo al pueblo, ¿sí? A los primitivos y a los neptunianos que estábamos aquí encarnados en la tierra. Esta misión del Maestro Jesús, siendo él el misionero del amor y la libertad, fue tan grande y tan importante, como digo, para la ley, porque se venía ya el juicio de mayoría, ¿sí? El juicio de vivos y muertos, que hoy por hoy hay muchos hermanos que no creen que ese juicio ya ocurrió, porque es que no fue material, fue espiritual. Esto es en lo metafísico. Pero todavía hay hermanos que no acatan a entender. Digo acatan porque yo ya he estado averiguando y estudiando por aquí para darme cuenta qué es lo que sucede en lo metafísico, ¿cierto? Porque tenemos el hecho de que pongamos un asesinato, una persona mata a otra, pero nadie lo vio, ¿cierto? Dice, ay no, nadie me vio que lo maté o que eso, que lo otro. Mentiras. Lo está viendo su propio espíritu como primera medida, la mala acción que ha cometido, ¿sí? Y por ende, todo el gobierno del espiritismo está puesto los ojos en nosotros. La ley divina no descuida nada. Ella todo lo ve y todo lo oye. Aunque hagamos las cosas en la más remota oscuridad y por allá en una cueva donde donde no entra el sol, como dicen por ahí. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y ese es el error más grande que hemos cometido nosotros. Entonces, aquí entra el estudio de la metafísica, porque yo hago un hecho y queda grabado en el universo, ¿sí? Ya sea una acción buena o mala, queda grabada en el universo. Y cuando yo desencarne, si la niego, la veo por todas partes, porque está grabada en el universo, en el éter, todo queda grabado, hasta nuestros malos pensamientos. Entonces nosotros nos equivocamos, nos engañamos a nosotros mismos por la ignorancia. La ignorancia es muy atrevida y si nosotros no tratamos de salir de esa ignorancia, nos vamos a quedar
no, así como dice el maestro, no nos vamos a caer del burro nunca, ¿sí? Entonces, es una parte muy dura es esto. Entonces voy a leer la última parte del video anterior y dice así. José llevó a su esposa a la ciudad de Galilea que se llamaba y se llama Nazaret, donde José tenía su casa y taller en el centro de la ciudad. Y no era una casucha miserable, sino un palacio y regio para aquellos tiempos y hasta con jardines, lo que quiere decir que era relativamente rico con su casa y su taller y oficio de primera necesidad. Entonces sabemos que el maestro José pues trajo las artes que es de la carpintería, ¿sí? Bueno, era así José de carácter fuerte y un tanto hosco y recto y exigente para él y para todos en el cumplimiento de su deber, lo que sí le hacía respetuoso. No podían todos ser sus amigos, porque no transigía con la injusticia y de hombre lo tenía todo. Este es José y no el que desfigurado presentan los comerciantes del Dios e ídolos de su grey. Aquí tenemos un José diferente al que nos muestra la religión católica. La religión católica nos muestra de que José no tenía una casa o donde reclinar su cabeza y que se habían ido de camino y que el Maestro Jesús había nacido en un pesebre. Pero es que hay que estudiar y analizar y resulta que pues las pesebreras siempre han existido porque ha habido ovejas, ganado, bueno, en fin. Pero hay un hermano que se inventó el pesebre, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, era un sacerdote, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero luego, la religión acomodó a Jesús en ese pesebre. Y alguien me dijo a mí que hay un dios Mitra que nació el 24 de diciembre. Y yo me puse a mirar y a investigar sobre eso. Entonces yo me he dado a la tarea pues de buscar. Y ahora sí entiendo por qué hay muchas personas que dicen que Dios no existe. Realmente Dios no existe como tal, como ese Dios religioso que nos muestran, ¿sí? Porque sencilla y dulcemente Dios es de la palabra de la mitología. Dentro de la mitología, de las mitologías, se encuentran muchos dioses. Nomás miremos en el tiempo de Moisés que los de aquel tiempo tenían muchos dioses, ¿sí? El dios de no sé qué, el dios de sí de cuándo. Y ahí en el mismo palacio habían sacerdotes que eran sacerdotes mentirosos porque decían cosas que no existían. Entonces venimos a nosotros a entender que Dios no existe porque no existe. Pero sí existe el Creador universal. Y ese Creador no tiene religiones, pero sí tiene leyes, que son las que gobiernan el universo. ¿Sí? Y nosotros estamos regidos por esas leyes.
Y cuando nuestro Padre Creador nos individualiza de su ser, nosotros como espíritus traemos la misma ley del Creador. ¿Sí? Entonces, es donde a mí me duele y me da mucho pesar, porque mi pueblo es muy religioso. Y ya nosotros sabemos lo que acusa ser religioso. Las sauces, cuando son demasiado fanáticos en la religión. Y sí, yo puedo decir que me duele porque no solamente mi pueblo. Aquí en Sudamérica se ha dado, en todos los pueblos, mucha religión. Hay muchos, por lo menos México es la cuna también del fanatismo, ¿sí? Sobre esa Virgen de Guadalupe. Tenemos muchos pueblos realmente religiosos. Mi pueblo, un pedazo de yeso que lo llaman el Señor de la Salud. Eso es algo que duele hoy día cuando tratamos de entender, porque yo no es que sepa todo sobre la extensión de la palabra, pero sí comprendo hoy en día que esas leyes universales nos rigen y nos gobiernan, pero nosotros no salimos de esas leyes, ¿sí? Porque como seres humanos fallamos mucho. Nosotros estamos fallando sobre la ley de procreación, porque planificamos y no tenemos más familia porque planificamos. Los hermanos que asesinan a otros sin tener por qué, o aunque hayan dificultades, no tienen por qué uno quitarle la vida al otro. El robo, ¿sí? Todo eso nos hace salirnos de las leyes, pero que bien sabemos que somos espíritus y como existe la ley de la reencarnación, entonces todas esas fallas que cometemos las tenemos que pagar en otra existencia, si no es en esta misma. Entonces nos salimos de las leyes, amados hermanos, y es por eso el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, las angustias, todo eso es causado por nosotros mismos. Y no podemos decir que Dios nos castiga porque Él nos dio una ley que está impresa en nuestro espíritu. Y entonces no podemos acusar al Padre que Él nos castiga, no. Nosotros mismos nos castigamos con nuestros propios hechos, con nuestras propias acciones y nuestros propios pensamientos negativos. Entonces, vayamos a pensar lo que implica salirnos de la ley. Y así estamos todos, la mayoría, porque hemos faltado. Y la ley no perdona. Entonces, bueno, yo sigo aquí la lectura. María era tan recta como él y varonil cuanto bella y un arsenal de ternura y alegrías, respirando amor y majestad en sus actos, miradas y palabras, conversando con sinceridad con cuantos trataba, que era con todos los de la ciudad, porque su trato, abolengo y belleza atraían. ¿Cómo sería de hermosa, de cariñosa y de todo? Un ser, bueno, exageradamente, digo yo, noble. Bueno, estas cualidades de María habían de anular un momento aquel cielo alegre de la casa del carpintero, porque José
por tantas razones fisiológicas y biológicas, amaba a María con toda la intensidad del hombre y del espíritu. Y tuvo un momento en que los reaños del hombre ofuscaron la mente del espíritu. Y una chansoneta de alguien que cantaba la belleza de la joven desposada que ya había concebido, picó el amor propio de José. ¿Sí ve? José siendo todo un maestro, todo un espíritu de luz, porque él es un gran misionero. Él mismo fue Adán y ella misma fue Eva. Lógicamente que se amaban en espíritu porque ya llevan muchos años, muchos siglos. Ellos siempre se encuentran cuando van a hacer sus trabajos y que la ley les permite, ¿sí?, encontrarse. Entonces, ellos ya son afines porque han vivido muchos siglos en pareja, ¿sí? Siempre se encuentran, forman sus hogares, tienen sus hijos y se conocen el uno al otro. Entonces, eso, pues a José, no sé qué picardía le haría, qué diría el otro, la persona aquella, y le hizo dar celos, porque realmente María era una mujer bella, era una mujer, pues, a todo dar, como digo yo, ¿sí? Y lógicamente que esa persona le hizo picar celos. Bueno, picó el amor propio de José y tuvo celos. En silencio se disponía a marcharse, entonces sí era cierto que él se iba a ir. Pero María, que notó la ofuscación de José, nada le habló, pero llamó a todos, a toda su, pero llamó a toda su potencia psíquica e hizo quedar dormido a José y su espíritu le hizo ver la realidad y le habló lo que al hombre no se le puede presentar. Ni hacer comprender, y menos cuando los celos están por medio. Al despertar, María lo aguardaba sola en su trabajo de preparar los atos para el que llevaba en sus entrañas, que su espíritu sabía quién era, mas la materia, aunque presiente, ignora en su ley. Entonces, vea, aquí tenemos una gran enseñanza. ¿Sí? María no le habló a la materia, no le dijo, mire José, esto y lo otro, no. Cuando él estaba dormido, le habló en espíritu, de tú a tú, como se dice. Le habló en espíritu y le hizo comprender la realidad. Entonces ya José entendió, también entendió en espíritu y su materia y dominó a su materia, porque si no se hubiese ido y la hubiera abandonado. Pero mire cómo son las cosas que nosotros ignoramos. Ya hoy día nosotros sabemos que el espíritu le puede hablar a otro espíritu. Y ella le hizo ver en espíritu al espíritu de su esposo, José,
cómo eran las cosas. Ahí ya se calmaron los celos y se acabó todo, ¿sí? Pero realmente es una enseñanza que nos dejan aquí. Y todo esto lo tenemos que nosotros aprender porque nos atañe a nosotros. Para eso estamos aquí en este planeta, para aprender. Estamos en un aprendizaje. Y debemos pues de tratar de aprender todo lo que nos enseñen. Despierta José y ante su acto de prófugo se avergüenza recordando lo que ha visto. Corre y cae en los brazos de la que sonreía, pero que en su corazón había una gran amargura. Era la primera copa de la gran cuba de acíbar que había de consumir en esa existencia. Bueno, aquí también María acudió psíquicamente y llamó pues a la ley, ¿sí? A todos sus afines, a todos sus espíritus afines, para que le ayudaran. Y ese fue el acto que se dio. Y entonces ya a José le mostraron todo y entonces ya él al despertar se fue a los brazos de su esposa. Bueno, José necesitaba aquella mordidura que lo depurara. Era como la última cepillada de garlopa para dejar la línea recta. Y la justicia fatal se le preparó en la mayor ocasión, dándole a la vez la enfermedad y el remedio. Y ya más la serpiente no pudo entrar en aquel jardín. En aquellos mismos días fue comunicado a la Cábala en un hermoso canto profecía el nacimiento de un niño al que por revelación el sacerdote Zacarías, su abuelo, preconizó al precursor del que traería la buena nueva. El precursor era el maestro Juan, me parece. Sí, Juan era. Lo que José supo por Joaquín de la percepción de María, la hizo temblar. Y es que el Espíritu sabe los hechos del mañana y sufre por la cercanía de los acontecimientos que no puede eludir en justicia. Y en esta ocasión los dos espíritus, el recién nacido que era Juan y el que fabricaba su cuerpo para ser Jesús, ambos sembradores de la libertad mandados por la ley, se abrazaron y latieron el corazón de todos sus afines. Llegado el momento de ley, Jesús nace como todo ser y en su casa de sus padres en Nazaret, sin ninguna demostración superhumana que sería además una parcialidad del Creador. Ni tampoco fue el 25 de diciembre. Pero todo este embrollo católico aquí no nos importa, hasta saber en la mitología nacían los dioses en las 12 de la noche del 25 de diciembre, acompañados de todas las
fantasías mitológicas, y todo eso quiso la Iglesia Católica imitar y dar a Dios, a su Dios ídolo compuesto de Jesús Cristo. En otra obra, aquí hay un llamado. Esa obra titulada Buscando a Dios y asiento del Dios Amor, escrita antes de los extremos se tocan, está todo eso estudiado bajo rigurosas deducción filosófica y causas y efectos. Aún duermen en el archivo. Bueno, ese es el llamado que hay aquí. Vuelvo pues a leer. En esta obra está estudiado todo lo referente a esto, por lo que aquí solo les indica en la realidad de la verdad filosófica y científica, y sin decir más aquí, sino que Juan estudió en la escuela de Gamaliel y Jesús en Jerusalén con Nicodemo y José de Arimatea en la Cábala. Vamos a pasar por alto toda la juventud de estos dos sembradores, Juan y Jesús, que el uno había sido Elías y el otro Isaac y Antulio. Que había sido Elías era Juan, e Isaac y Antulio era ese maestro Jesús. Jesús fue el primer hijo de María y José, y el último de este matrimonio fue Jaime, o Santiago apóstol, que era el investigador. Y ellos, como 5 de sus hermanos de madre, los otros 5 hermanos que José llevó al matrimonio, fueron engendrados por obra de José en ley, y no extra de la ley, lo que haría al Creador parcial y sería injusticia. En el consejo había para la siembra de la libertad por Juan y Jesús, como he dicho en el número 278. Se tomaron todas las precauciones debidas para que no llamase, para que no faltase al plan a causa de la oposición que habría en los sacerdotes, y Juan hablaría a todo el pueblo, pero atacaría en sus vicios a los gobernadores del pueblo, preparando el camino a Jesús, que continuara la obra. Si Juan era eliminado, si no lo era, se juntarían y juntos publicarían las doctrinas de libertad y amor, despertando el letargo del pueblo, que necesitaba un fuerte reactivo para salir de la postración. Y si ninguno de los dos cumplía su deber, por cualquier causa que el enemigo opusiera, no lo haría el investigador, y si tampoco éste podría, lo consumiría el Espíritu de verdad como hombre, porque para eso había tomado posesión en el gobierno civil y era allí la suprema autoridad representante del Imperio Romano. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí
aquí el plan que tenía la ley divina no se pudo cumplir, porque querían pues de que los dos misioneros andaran juntos, Juan y Elías, Juan y Jesús. Pero ya ellos prevenían de que podían matar a Juan, y así ocurrió. Lo mismo que con el Maestro Jesús. Entonces, aquí tenemos todo el poderío de la religión. Entonces, nosotros nos damos cuenta en estos estudios que la religión todo lo entorpece. Y como dije en un video pasado, sí, a un Tulio y a Sócrates los asesinaron en Grecia con la cicuta. Y yo pienso que esos mismos espíritus estaban encarnados en los tiempos de Jesús. Y cuando vino Jesús y Juan, también eran sacerdotes. Entonces ahí también les quitaron la vida porque a ellos no les convenía que el camino lo tomaran ellos, porque pues era de amor y de libertad y de conocimientos para el ser humano. Entonces pues como ellos querían dominar, y sí, dominaron como quisieron, pero fíjese que se inventaron la Inquisición, con la cual fue el momento en que más dominaron por la Inquisición, y que duró varios siglos. Y en todas partes hubo asesinatos y toda esa cosa. Entonces, bueno, ya afortunadamente ya la religión está juzgada y enterrada y juzgada, ya no. En lo espiritual ya no vale nada, amados hermanos. Para los hermanos que son religiosos de cualquier religión, pues estudien la Biblia como verdaderamente se debe de estudiar, tratar de entenderla. Pero no piensen que Jesús es Dios, porque Él no es Dios. Jesús es un espíritu, sí, de mucho amor, de luz, es un gran misionero. Y pues Dios realmente no existe, eso es de la mitología. Y nos vamos a la mitología y encontramos muchos dioses. Y estudien y verán, investiguen. Entonces, de tal manera, pues que el creador del universo, vuelvo a decir, Él no tiene religiones, pero sí tiene leyes. Y esas leyes están impresas en cada espíritu de nosotros, porque nosotros, en cada cuerpo hay un espíritu que es el Hijo del Creador, consustancial con Él y en Él. Entonces nosotros mismos tenemos las leyes. Entonces por ahí los dejo, amados hermanos, y muchas gracias, y nos veremos más tarde.